gracias por acompañarnos en esta emisión de Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media de Chicago y Radio Educación de México. Les saluda Braulio Moro. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por estrecha mayoría de votos, establecer un impuesto del 3,5% a las transferencias de remesas que las personas migrantes radicadas en ese país remitan a sus países de origen. El cobro será efectivo a partir del 1 de enero del 2026. Comprende envíos hechos por personas sin documentos, integrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparadas con cualquier beneficio migratorio. Los ciudadanos de Estados Unidos quedan exentos del gravamen. ¿Cómo justifican los congresistas estadounidenses este impuesto discriminatorio? ¿Cómo afecta a los millones de inmigrantes que radican en Estados Unidos? ¿Cuáles son los países más afectados por esta disposición? ¿Qué han hecho los gobiernos de América Latina para intentar parar esa medida? ¿Podría legalmente anularse este impuesto? Son algunas de las preguntas que queremos responder gracias a nuestros invitados. Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, organización que desde hace 21 años reúne a comunidades latinoamericanas y caribeñas de Estados Unidos. A Claudia López, inmigrante radicada en Estados Unidos, quien nos ha pedido testimoniar a rostro cubierto. También está Eliud Hernández, reportera de Radio Educación de México, y Pablo Adrián Garlati, doctor en Economía de la Universidad de Michigan, profesor asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana e integrante del proyecto de asistencia técnica y crecimiento económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, agencia que, recuerdo, ha sido duramente castigada por el gobierno de Donald Trump. Gracias a todos ustedes por participar aquí en Camino al Andar. Óscar Chacón, ¿qué opinión le merece la medida que ha sido aprobada recientemente por los representantes en Estados Unidos? Bueno, lo primero es clarificar que hasta este día se trata de una propuesta. El Senado está considerando esta mega propuesta presupuestaria que incluye el tema del incremento, más bien de la creación de esta nueva tasa tributaria en contra de las remesas. Se trata de una medida indudablemente injusta. Es un caso clásico de doble tributación. Las personas que envían dinero a sus países generalmente ya han pagado impuestos por esos ingresos y por lo tanto es, como repito, una medida llanamente injusta. La gente está confundida porque, claro, muchos no saben que esto está pasando y otros que sí saben no tienen claro a dónde está el proceso, cuándo va a entrar en vigencia. Así que me parece muy oportuno abordar este tema. Lo decía usted correctamente, Óscar, es una medida que por el momento ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, que debe pasar al Senado, que tiene como plazo hasta el mes de septiembre para responder, que en caso que sea aprobada por el Senado, entraría efectivamente en vigor, decíamos, en enero del año entrante. Quiero dar un dato para que la gente que nos escucha, que nos mira, se dé cuenta de la magnitud de esta injusticia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el año pasado, los países de América Latina y el Caribe captaron 161 mil millones de dólares de remesas. Cerca del 95% de este monto, hay que decirlo, fue enviado desde Estados Unidos. Quiere decir que con este nuevo impuesto y un monto equivalente al del 2024, es decir, el del año pasado, las familias que reciben remesas perderían más de 5,000 millones de dólares que se apropiaría el gobierno de los Estados Unidos. Oscar, ¿cómo justifican los congresistas republicanos ese impuesto? Yo recuerdo que los integrantes del Congressional Hispanic Caucus, un grupo que integran 43 representantes demócratas, dijeron que era injusto y pidieron no aprobarlo, argumentando que esto afectaría a más de 40 millones de personas que remiten a sus familiares cerca de 100,000 millones de dólares anuales. Pues mira, en realidad decir que el Partido Republicano ha ofrecido una explicación sensata, lógica, de por qué esta medida sería mentir. Se trata de una medida que hasta hace poco era únicamente abrigada por agentes de organizaciones que representan esencialmente grupos extremistas que han visto siempre a la remesa como una forma de fuga de capital y que por tanto ellos argumentan debe ser como mínimo sujeta a impuestos. Pero en realidad no ha habido una explicación. Las empresas que se encargan
de transmitir remesas se han expresado de manera opositora a esta medida, como lo han hecho también algunos gobiernos. Pero insisto, como muchas otras cosas con el gobierno de Donald Trump, no hay explicaciones sensatas. Es más, repito, es triste que ideas extremistas ahora sean plenamente abrigadas por la Casa Blanca y por el liderazgo republicano en el Congreso. En su parecer, ¿hay algún mecanismo, en caso que sea aprobado tanto por los perdón, por los representantes de la Cámara de Representantes como por el Senado, es decir, por el Congreso en su conjunto, ¿hay algún mecanismo, un recurso ante la Corte Suprema u otra instancia que pudiese revertir esta injusta decisión, Oscar Chacón? Es difícil imaginar que las cortes entrarían en este tema porque en realidad el Congreso de los Estados Unidos es precisamente el cuerpo facultado para aprobar nuevas formas de cargas tributarias. Este sería un ejemplo y no hay mucho precedente de revertir impuestos creados. Yo creo que lo triste que hay que destacar de esta historia es que si la meta fuera verdaderamente incrementar la recaudación tributaria en Estados Unidos, hay muchas más actividades que generan riquezas que deberían ser tributadas, pero que no lo son. Hay que recordar que el Tesoro estadounidense recauda cerca de 5 millones de dólares cada año, y lo que recaudarían con esta medida es francamente marginal comparado con el monto total de las recaudaciones tributarias. Se sabe, en este caso, y esta será mi última pregunta a usted, Oscar Chacón, ¿para qué se va a ocupar este dinero? Yo recuerdo que, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance, en su momento, dijo que era necesario que el dinero de los inmigrantes se utilizase para pagar precisamente la protección en la defensa sur, en la frontera sur, perdón, de los Estados Unidos, y una forma de financiar los obstáculos que se están creando para el ingreso de inmigrantes. ¿Qué nos puede decir a este propósito? Pues es una lógica perversa, porque hay que recordar que la única razón por la que tanta gente de América Latina, el Caribe y otras partes del mundo buscan ingresar a Estados Unidos con frecuencia, sin permiso por la frontera sur, es por las condiciones que les empujan a salir desde sus países. Y por lo tanto, la idea de que sean los extranjeros que remiten dinero a sus familiares los que ayuden a pagar por los costos de más vigilancia fronteriza, insisto, es una lógica cruel y perversa, pero que desdichadamente, dadas las mayorías en el Congreso, digo, los republicanos están en control de ambas cámaras, tristemente esto pudiera muy bien convertirse en ley de la nación. A mediano plazo, estoy pensando a finales del año próximo, 2026, podría repercutirse en revertir la situación en las elecciones de medio término que se vendrán en ese momento. Yo creo que va a ser uno de los temas que indudablemente va a salir a flote nuevamente, aunque hay que reconocer que han creado un paquete de leyes muy interesante porque en lo inmediato el público en general en Estados Unidos no se va a dar cuenta del alcance tan largo y profundo que tienen estos cambios que ahora se proponen, cuyos efectos realmente se van a sentir más a partir del año 2029, que es precisamente un año después de la próxima elección presidencial. Chacón, gracias. Yo recuerdo que usted es director ejecutivo de Alianza Américas, organización que desde hace 21 años reúne a comunidades latinoamericanas y caribeñas de Estados Unidos, y le agradezco su presencia, pues sé que tiene otro compromiso que no podrá acompañarnos hasta el final de esta emisión. Muchas gracias por haber Muchísimas participado aquí gracias por la en Camino al invitación. Andar. Muy amable. Está con nosotros, entiendo ya, se ha sumado a nuestro programa Claudia López. Claudia, usted es una emigrante afectada precisamente en un primer momento, que podría ser afectado por la disposición de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que, como bien decía Oscar Chacón, tiene que pasar aún por la aprobación del Senado. Quisiera yo preguntarle, usted, ¿cómo ha sido afectada o cómo se vería afectada por esta nueva disposición? Pues yo sería afectada porque yo mando dinero 2 veces al mes a mi madre y a mi hermana, porque son las personas que yo tengo allá, y sí me afectaría bastante, porque pues uno trabaja y pues uno tiene que mantener la familia aquí y luego ayudar a mi familia y especialmente a mi madre que está enferma, que tiene que tomar medicinas, tiene que estar en tratamientos y eso es difícil.
porque sí nos va a afectar bastante, tanto como a mí y a mi esposo. Ujú. Porque también él remite dinero a su madre que está enferma y tiene que, pues, medicamentos que son muy caros allá y sí, nos va a afectar bastante eso. Y eso es lo que pues a nosotros nos tiene preocupados porque pues ya no sería igual mandar el dinero como pues como lo estábamos haciendo. Pero sí, Si ha no es sido. indiscreción, si no es indiscreción, Claudia, ¿cuánto envía usted cada semana? No, yo mando cada quincena Ah, 400 dólares, sí, porque es mi hermana y mi hermana es viuda, entonces de ayudamos acuerdo. porque tiene dos niñas y luego mi madre que pues es también viuda, que ya falleció mi padre y como son 400 lo que mandamos. Yo mando cada 2 semanas, ya, porque sí, y mi madre es diabética y le tengo que estar comprando pues medicina, ya se le va a comprar la insulina y todo eso y es difícil, va a ser difícil ya más para nosotros, sí, O sea, que pero efectivamente le afectaría directamente a su familia, a su hermana, a su familia que reciben estos recursos, lo que imagino también sí, sería el caso de su esposo. sí, porque pues desgraciadamente, pues, su madre tiene cáncer y ahorita está con, pues, medicamentos que son muy caros para ella también. Sí, entonces, sí, nos ponemos a platicar y sabemos que va a ser más duro para nosotros porque ya no va a ser lo mismo de dinero lo que se va a poder mandar. Ujú. Sin duda Yeah. alguna. Entiendo que usted Sí, se mueve en un ambiente de trabajo donde hay otras personas, además de su esposo, que también envían remesas. Usted seguramente está en contacto con otros inmigrantes. ¿Qué comentarios ha escuchado? ¿Cómo ha sentido la gente este voto que ha tenido lugar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Claudia? pues muchos de ellos están preocupados. Las personas que yo conozco, am, este, especialmente la familia, que es la que, pues, para donde es mi esposo, ahí casi la mayoría de todas las personas que nosotros conocemos, ellos, sus familias dependen de los que están aquí, porque allá es difícil para ellos tener un ingreso. Entonces, es muy difícil ya para ellos, dice, porque sí se preocupan, porque dice, ¿cómo vamos a hacer? Dice, si nosotros estamos manteniendo a nuestros hijos, como tienen ellos hijos, sus mamás o sus papás, dice, ¿cómo le vamos a hacer? Ya va a ser menos dinero, ya no les va a alcanzar. Y sí se preocupan, pues sí, las personas que nosotros conocemos. Y en el trabajo, pues, en el trabajo, francamente, trabajo yo sola en donde yo trabajo. Pero a las personas que conocemos, pues son varias y pues están preocupados. La verdad sí están preocupados porque dice que pues las familias de ellos dependen de ellos. Ujú. Y va a ser Sin muy duda alguna. difícil. Sí, va a ser muy difícil, dice, porque si nosotros mandamos tanto dinero, nos van a quitar tanto dinero, dice, y entonces va a ser menos dinero lo que vamos a mandar, porque pues nosotros ya llevamos pues lo que mandaban, dice que, y no es poco dinero lo que mandan, porque pues son familias grandes los que tienen ellos allá. Bien. Sí, este domingo estuvimos con unos amigos y estuvimos platicando y dice, no, se va a ser bien difícil para nosotros también. Dice, porque nosotros, pues nuestra familia es grande allá y dice, y vamos a tener que, si esto pasa, dice, vamos a tener que disminuir lo que mandamos y no, dice, nos afecta bastante. Pero pues Claro, entre más numerosas son las familias que reciben las remesas más afectadas se ven, porque habrá necesariamente menos recursos para repartir. sí, como ayudan a los niños que están estudiando, están estudiando, que los papás que están enfermos y pues es difícil, la verdad es difícil, porque nosotros lo vemos, nosotros como inmigrantes y le mandamos pues remesas a nuestras madres, a nuestros hermanos, pues sí, va a ser muy difícil todo esto para nosotros, la verdad sí. Uh-huh. De acuerdo. Sí. Gracias, Claudia. Ujú. Simplemente yo diría que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2023, el costo promedio de un envío de $200 hacia América Latina, de Estados Unidos hacia América Latina,
fue del 6%, lo que ahora supone que al sumar el 3,5%, insisto, en caso que esta propuesta se apruebe definitivamente y que injustificadamente se apropiaría la administración estadounidense, pues por la misma suma se tendrían que pagar de 12, pasaría de 12 a $19. Vale por lo más la pena, vale la pena por lo demás detenernos un instante para, yo digo, subrayar la magnitud de esta política discriminatoria, si ustedes me lo permiten. De acuerdo con la encuesta de la Comunidad Americana, ACS, por sus siglas en inglés, en 2022 los inmigrantes pagaron en Estados Unidos, claro está, escuchen bien, 383 mil millones de dólares de impuestos federales, más 196 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. Hay que decir que todos los inmigrantes, con o sin papeles, pagan impuestos, incluso por prestaciones a las que no tienen acceso. Ahora, ellos y solo ellos pagarán, en caso que esta ley se apruebe definitivamente, más de 5,000 millones de dólares de gravámenes por las transferencias de dinero que hagan. Quiero que vayamos ahora a México, país que será sin duda alguna por la cantidad de personas el más afectado en caso que este nuevo dispositivo se apruebe definitivamente. Y reitero que afecta a todos los inmigrantes independientemente del país de origen, a todo aquel inmigrante que envíe dinero a sus países. No sé si está ya con nosotros Eliud Hernández. Y Braulio, ya me encuentro conectada con ustedes. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, Eliud. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo recuerdo que usted es reportera de Radio Educación de México, la radio que junto con Hispanic Public Media promueven esta emisión de Camino al Andar. Eliud, cuando se conoció la propuesta de ley de los representantes estadounidenses, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que era injusta y discriminatoria, pues desde los años 90 existe un convenio entre ambos países, Estados Unidos y México, para evitar la doble imposición. Su secretario de Economía, el señor Marcelo Ebrard, dijo que el artículo 25 de dicho convenio establece la obligación de un trato fiscal no discriminatorio, es decir, que no se puede cobrar un porcentaje a los ciudadanos estadounidenses y otro diferente a los mexicanos radicados allá. Pero una vez que la ley fue aprobada, hubo, yo diría, una especie de confusión sobre las declaraciones de la presidenta, quien dijo que era un avance pues del 5% que los representantes republicanos querían cobrar inicialmente, se había pasado a 3,5%. ¿Hubo, le pregunto, Eliud, otras precisiones de la mandataria sobre este delicado tema? Así es, Braulio. Fíjate que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a movilizarse contra la doble tributación a través de marchas pacíficas. También pidió a la población enviar cartas a los congresistas estadounidenses exponiendo su situación, como ya lo comentaba la persona que entrevistaste. También en su discurso, la presidenta refrenda esta convicción de que se trata de algo injusto y discriminatorio para las personas migrantes mexicanas de todas las generaciones, porque hay que recordar que son más de 40 millones de primera, segunda o tercera generación que aportan y generan riqueza en Estados Unidos y que estarían pagando esta doble tributación. La postura de México también resalta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dice que gravar las remesas no se ajusta a los principios de equidad y de justicia social. Por otro lado, funcionarios se han pronunciado, como el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien dijo que el monto de las remesas, Braulio, representa apenas el 18% de los ingresos que generan nuestras y nuestros paisanos mexicanos y que lo demás se queda en Estados Unidos. Datos del Banco de México indican que en 2024, 64,745 millones de dólares llegaron a México por concepto de remesas. Imagina lo que ya se queda de por sí en Estados Unidos. Y por último, decirte que para junio el grupo plural de senadores mexicanos van a viajar a Estados Unidos. Ellos son de diversos partidos políticos, van a Washington para cabildear a favor de una tasa cero de gravamen a las remesas. Muchas gracias por estas precisiones.
¿Qué otras opciones eventuales le quedan al gobierno mexicano sabiendo que existe ese convenio, perdón, al que hacíamos referencia hace unos instantes y que debería evitar la doble imposición? Pues fíjate que ese convenio, Braulio, data de 1994. Es muy extenso, pero en palabras simples dice que los nacionales de ambos países no podrán ser sometidos a ningún impuesto que sea más gravoso de aquellos a los que están o puedan estar sometidos en las mismas condiciones. Establece una cancha pareja. Asimismo, en el artículo 30 del convenio se establece que permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los estados contratantes. Cualquiera de los estados contratantes puede denunciar el convenio en cualquier momento después de transcurridos 5 años de la fecha, que ya transcurrieron. Y después de esto, entonces ya entraría la baja de este convenio. Sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido esta baja, ni se ha notificado al gobierno de México, lo que sabemos la prensa, que el gobierno de Estados Unidos haya decidido denunciar el convenio de tributación o para evitar la doble tributación, y entonces sigue en pie. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho que en el tema de las remesas se está tratando, pues a nivel del Congreso, que ahí se tiene que tratar del Congreso de los Estados Unidos, pero también, como ustedes saben, se está dando la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el conocido como TEMEC, y adelantó que podría abordarse el tema de las remesas, aunque no expresó hasta este momento desde qué perspectiva. Yo supongo que la perspectiva abierta es que el tema de la doble tributación pues entre a una revisión en paneles internacionales una vez que se desahogue pues lo que tenga que hacer el gobierno de México, primero a nivel de cabildeo. La presidenta ha dicho que se tiene que tener cabeza fría para negociar con la administración de Estados Unidos, y por el momento vamos por la vía diplomática y la de las movilizaciones, que tampoco ha llegado a concretarse. Mantener la cabeza fría parece no ser sencillo con la administración de Estados Unidos. Yo recuerdo que tan solo en el primer cuatrimestre de este año, 2025, México recibió ingresos de remesas por 14.269 millones de dólares. Con el nuevo gravamen, a esa suma habría que restar 500 millones de dólares que se apropiarían las autoridades estadounidenses. Es decir, entiendo que más de la mitad de los hogares mexicanos beneficiarios por las remesas que les envían sus familiares que viven en Estados Unidos habitan en poblaciones de menos de 15,000 personas. ¿Nos puede dar algunos ejemplos a este respecto, por favor? Pues fíjate que precisamente con datos del Banco de México se indica que los estados con mayor nivel de recepción en 2024 fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima y Chiapas. En Chiapas llama pues mucho la atención porque es el sureste mexicano ya, y sabemos que es donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Entonces sí, efectivamente, el que una familia reciba recursos a través de remesas, pues alivia demasiado el gasto familiar. Yo te diría que, por ejemplo, hay una inconformidad absoluta de las familias porque eh, las vías para enviar estas remesas son Western Union, y van de los cobros de la comisión de 8 a 15 dólares por transferencia de remesas. Además, hay que sumar 17 pesos si se retira en una tienda de conveniencia conocida como OXXO aquí en México. La opción podría ser el Banco del Bienestar, pero aún no tiene la capacidad de cobertura en el territorio mexicano. Hay largas filas para ir a cobrar el dinero, entonces pues a la gente se le hace más fácil ir y cobrar en pues estas empresas que les cobran por lo menos 17 pesos además adicionales de los 8 a 15 dólares por el envío. Entonces ya las remesas quedarían pulverizadas también con la doble tributación, Braulio. Muchas gracias, Elise. Estamos todavía en contacto en este momento. Sudamérica también es un país una parte del continente latinoamericano que se vería afectada por este impuesto en caso de que sea aprobado definitivamente. El Immigration Policy Institute, el Instituto de Política Migratoria, afirma que en 2022 en Estados Unidos vivían alrededor de 4 millones de sudamericanos, gente de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú,
entre estos 5 países representan el 80% del total de los habitantes de la parte sur del subcontinente latinoamericano y que evidentemente serán también los más golpeados. Pablo Adrián Garlati, recuerdo que usted es doctor en economía de la Universidad de Michigan y profesor asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Pablo, usted conoce bien la situación económica y social de esa parte de la región latinoamericana. ¿Cuál es el perfil de la población de esos países que se benefician de las remesas y ahora sufrirían de una baja de sus ingresos si esta ley se aprueba definitivamente? Hola, muchas gracias. Bueno, a ver, hay que hacer una precisión. ¿Se me está escuchando? Sí, ¿no? Se lo escucha Sí, bien. perdón. Hay que hacer una precisión que es que esta, por lo menos en su versión como está aprobada actualmente, es que este impuesto se aplicaría específicamente a los inmigrantes clasificados como indocumentados. ¿Qué es indocumentado? Es la gran pregunta, digamos, o sea, ¿qué va a clasificar a los migrantes entre aquellos que están documentados y que de los que no están documentados? Es una pregunta todavía abierta. Seguramente va a ser el debate que va a haber en el Senado en estos momentos. Pero solamente a ellos se les aplicaría entonces este impuesto. Y ahí es donde ya uno presume qué tipo de hogar va a ser el más afectado por esto. Porque básicamente lo que uno le va a tener que ir a, porque es lo que estas empresas como Western Union, MoneyGram y todas estas empresas se han visto en problemas porque ellas dicen, bueno, ahora voy a tener que verificar documentación antes de enviar la remesa. Y claro, ahí es donde yo creo que va a haber realmente el problema. Si el migrante va a estar dispuesto a entregar su información a estas empresas para que se le aplique o no el impuesto, pero en realidad va a haber un miedo permanente, digamos, a que esa información vaya a alguna autoridad de tipo migratoria y quizás enfrentar, como está ocurriendo actualmente, algún tipo de deportación. Yo creo que esas personas van a ser las que quizás pueden hasta decidir directamente no enviar remesas hacia sus familias en sus países de origen. Ahí es donde va a haber realmente el problema. Entonces no sería una reducción, sino que básicamente sería pasar de cualquiera sea el monto a cero. O buscar alternativas diferentes a estas empresas. Y eso puede ser también complejo porque vaya uno a saber cuáles sean las estrategias que las personas elijan para enviar su dinero. Esa es también una pregunta abierta que seguramente se va a debatir en el Senado. Y seguramente si estos son migrantes indocumentados, casi con seguridad provienen de familias casi con seguridad de estratos bajos o pobres, y sean esos hogares, hogares pobres en Latinoamérica, los que más se vean afectados con esta reducción, ya sea reducción o desaparición directamente de las remesas de sus familiares que estén indocumentados en Estados Unidos. Interesante lo que usted menciona, Adrián, por una razón, porque de acuerdo a lo que dicen los medios de los Estados Unidos, es que el cobro comprende los envíos hechos por personas sin documentos, efectivamente, indocumentados, pero también inmigrantes con residencia permanente, visas de trabajo o amparadas con cualquier beneficio migratorio. Esto es lo que dice textualmente la propuesta que fue aprobada por la Cámara de Representantes. En este sentido, claro está, y reiteramos, se trata todavía de una propuesta que tendría que ser aprobada o no, en su caso definitivamente, por el Senado de ese país. Me gustaría, no obstante, dadas estas precisiones que usted hace, hacerle una segunda pregunta, si usted me lo permite, Pablo, ¿ha habido reacciones de alguno de los gobiernos de América del Sur al respecto de este voto de los representantes estadounidenses? Ha habido, como mencionaban recién, la presidenta de Sheinbaum de México ha sido la primera que se ha pronunciado al respecto. También la presidenta de Honduras se ha pronunciado al respecto, con razón, porque precisamente en Honduras, el caso particular de este país, un cuarto aproximadamente del PIB de Honduras depende de las remesas. Entonces, ella también se ha declarado en contra de esto.
Y más hacia el sur, el caso también del presidente Petro se ha pronunciado en contra de esto y ha llamado a que los latinos que se encuentran en Estados Unidos se movilicen en contra de este tipo de medidas. Además de ellos, que no tengo mayor... creo que no ha habido otras reacciones de otros presidentes respecto a esta medida en particular. Gracias a Eliud Hernández, reportera de Radio Educación de México, a Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, a Claudia López, inmigrante allá en Estados Unidos, y a Pablo Adrián Garlati, doctor en Economía de la Universidad de Michigan y profesor asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradezco también a Emilio Reynoso y Andy López, que estuvieron a cargo de la parte técnica. Camino al Andar, les recuerdo, es un programa de Hispanic Public Media de Chicago en colaboración con Radio Educación de México. Pueden escucharnos ustedes en HPM y en todas las plataformas de podcast, así como a través de Radio Educación de México. Soy Braulio Moro, me despido de ustedes y les digo hasta muy pronto. Gracias por su atención.